Llega la hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 23 de julio de 2014, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. James es el ídolo, James es el rey del fútbol. James, un humilde muchachito de Cúcuta y de Ibagué, con talento por supuesto que Dios le regaló, y con mucha disciplina, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, ha logrado escalar las más altas posiciones del fútbol mundial. Lo de ayer en Madrid, cuando se presentó ante los hinchas del Real, fue sencillamente apoteósico, increíble. En un día cualquiera, prácticamente llenas las graderías del Estadio Bernabéu para saludar al nuevo militante del Real Madrid, nuestro James Rodríguez. La deuda de Venezuela con Chile supera las reservas totales de Venezuela. Esto es simplemente para indicarles a ustedes, queridos oyentes, de que Venezuela es un títere de China. China es la dueña de Venezuela. Pero como si faltara poco, Rusia también lo es. Rusia es dueña de Cuba, Rusia es dueña de Nicaragua, y entre ambas potencias se tomaron el Caribe. Y aquí nadie habla, nadie dice, nadie nota, nadie sabe lo que es tan evidente. Y es que Rusia y China fueron las que empujaron la sentencia de la Corte Internacional de Justicia para robarnos a San Andrés. Y se robaron a San Andrés porque se quieren quedar con el Caribe entero. Y somos el objetivo. Y el presidente Santos está sirviendo o de parte interesada o de idiota útil para que a través de las FARC, Rusia y China se tomen a Colombia y debiliten el ejército colombiano y debiliten a la opinión pública y terminemos entregados como una pobre y miserable Venezuela a las manos de China, a las manos de Rusia. Se acabó el monopolio del petróleo y el gas en México. Esa es una buena lección. Esto venía desde los años 30 con Lázaro Cárdenas, que prometió la liberación de México, nacionalizando todas las reservas de petróleo del país y prohibiendo cualquier centavo de inversión extranjera en la industria petrolera. Hoy México descubre, tal vez demasiado tarde, pero bueno, o tal vez no sea demasiado tarde, que necesita el capital extranjero, necesita la tecnología, necesita sacar a subasta sus gigantescas reservas petroleras para reencauzar el desarrollo del país. Y se aprueba una ley que parecía sacrosanta, se deroga una ley que parecía sacrosanta y se aprueba una ley que parecía imposible, la ley que permite la inversión extranjera en petróleo y en gas. La hora de la verdad saluda muy complacida el doctorado del doctor Jaime Lombana, uno de los grandes penalistas de este país, de la Universidad de León, España. Summa cum laude es el título que ha obtenido con su tesis Corrupción, Cohecho y Tráfico de Influencias en España y Colombia. El doctor Jaime Lombana recibe el doctorado mañana en una ceremonia que se cumplirá en el claustro del Rosario. Se arregló la sequía en la costa, queridos oyentes. No hay problema de sequía. Santos se reunió con sus ministros. Y Santos se reúne y los problemas quedan resueltos. Como nunca antes. Plan de choque para la costa atlántica. La costa que se muere de sed por improvisión de este gobierno. Porque no fue capaz de prepararse para una sequía que estaba anunciada,
cantada, que se sabía que tenía que llegar y que siguió a unas inundaciones que nos sorprendieron también sin preparación ninguna. Tampoco tenemos preparación para las próximas inundaciones. Pero los costeños votaron por Santos. Que se lo aguanten, ¿verdad? Piedad Córdoba acusa a José Miguel Narváez de su secuestro y de la muerte de Jaime Garzón. Solamente el lenguaje que utiliza demuestra la impostura. Es que Narváez ordenó la muerte de Garzón y el secuestro de ella. Hágame el favor, si a unos salvajes como los Castaño y como los Mancusos y les puede ordenar un académico sencillo, un hombre humilde, un hombre dedicado al estudio y dedicado a la enseñanza, si les puede ordenar matar a alguien o secuestrar a alguien. Además, quien lo conozca sabe que eso es una mentira rotunda. Pero hay que conseguir un chivo expiatorio. Y entonces la señora Piedad Córdoba resuelve que ella es víctima de lo que ordenó Narváez. Ay, como Narváez era profesor de los militares, entonces ahí están los militares. Entonces se lleva a Narváez para llevarse a los militares y para convertirse en heroína. La detestaban los paramilitares porque entendían, y con muchas razones en la mano, y con muchas fotografías en la mano, que ella era amiga de las FARC. Y como estaban en esa guerra de las FARC contra los paramilitares la secuestraron. Y a Jaime Garzón lo asesinaron con la misma razón. Los paramilitares asesinaban al que creían que era guerrillero. Y los guerrilleros de las FARC asesinan al que creían que no era amigo de ellos. Esa es la historia de este terrorismo espantoso que padecemos. A propósito, llaman a juicio a estas alturas de la vida al coronel Jorge Eliezer Plazas, quien era el de la Brigada 13 de la que se ha hablado mucho menos de lo que debiera hablarse y las cuentas están bastante menos claras de lo que debiera ser. Lo llaman porque él preparó todo lo relativo al asesinato de Garzón. Y entonces al fin ¿cómo fueron las cosas? Es decir, la orden al coronel Plazas aquí la daba también José Miguel Narváez. No sean ridículos, por Dios, no sean ridículos. Esto demuestra la desorientación absoluta de la capacidad investigativa, del orden investigativo judicial del país. No sabe dónde está parado. Tantos años después, el crimen de Garzón permanece en el misterio porque no investigan lo que tienen que investigar. Fueron los paramilitares porque a Garzón lo juzgaban cercano a la guerrilla de las FARC y porque intermediaba en la liberación de secuestrados. Y eso condujo a esta verdadera catástrofe que fue la muerte de Jaime Garzón. Petróleo colombiano, menos exploraciones, menos hallazgos. ¿Qué pasa con el petróleo no convencional? ¿Cuál es el futuro de Ecopetrol? El 40% de los taladros que se encuentran hoy en el país están vacantes. Los paros cívicos, las presiones de la guerrilla, la inseguridad jurídica, los taladros están libres. Hace unos años, en tiempos del presidente Uribe, no se conseguía un taladro para un remedio. Este gobierno lo dejó acabar todo. Y mientras tanto, nos come el contrabando. El director de Inexmoda, que se inauguró ayer en Medellín, esperamos que con muchos éxitos, que siempre les deseamos, denuncia el contrabando como el cáncer de la industria colombiana, y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. ¿Qué se le puede pedir a un industrial colombiano cuando tiene que competir con unos productos importados de contrabando que llegan al país de contrabando, con un tipo de cambio mentiroso, porque es el producto de la exportación de cocaína, porque es el producto de la exportación de oro? Y todos esos actos ilegales tienen una capacidad indefinida de bajarle el precio al dólar. ¿Qué hace el industrial colombiano? ¿Qué hace?
Este gobierno está dejando acabar el país. Pero tranquilos, Sergio Jaramillo está recorriendo el país contando en todas partes las bondades de la paz. Le hacemos una sugerencia: deje de fanfarronear por el país y váyase para La Habana y selle la paz con las FARC. ¿No es que la tienen de un cacho? Hable con Timochenko y resuelva el problema ya. Y mientras tanto, el país víctima de la nueva invasión de la cocaína que ayer denunció La Hora de la Verdad. La Unión Europea está dispuesta a imponerle nuevas sanciones a Rusia por la caída del avión de Malasia. Esa es una investigación que no se está haciendo como debía hacerse. Se han entregado las cajas negras a expertos holandeses que las van a examinar. Todo con lentitud. El tema de los cadáveres, eso es una cosa dantesca. Pobres familias, pobre gente. La manera como están tratando los restos de sus seres queridos. Unos civiles, unas personas que viajaban en un avión de línea y que fueron derribados por estos salvajes, prorrusos o rusos, eso es la misma cosa. A propósito de aviones, suspenden los vuelos a Israel por un cohete que cayó cerca del aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv. Israel protesta y dice que no hay ninguna razón para que las aerolíneas norteamericanas suspendan los vuelos a Israel. Pero en esta histeria producida por el avión de Malasia Airlines han suspendido los vuelos a Israel, mientras se acrecienta la ofensiva militar de Israel contra Hamás. La cosa tiene características dramáticas, dantescas. Israel quiere quitarse para siempre el tema de Hamás y está dando una lección de unas dimensiones colosales en las que, por desgracia, hay víctimas civiles, niños y niñas. Parte el corazón ver estas criaturas que pierden la vida, estas criaturas heridas por los ataques de Israel. Pero estos terroristas de Hamás se apoyan en la población civil, se mimetizan entre ellas y al parecer no dejan alternativa ninguna a Israel. Francia entrega buques de guerra a Rusia en medio de las protestas mundiales. Cuando todo el mundo le está imponiendo sanciones a Rusia, Francia le entrega buques de guerra en venta a Rusia. Eminente médico ecuatoriano preso por difamar a Correa. Esta es la tesis, este es el proyecto staliniano que se lo quieren aplicar al presidente Uribe y a los uribistas en el Congreso. A la gente se la calla utilizando el Poder Judicial, cuando el Poder Judicial está dominado por el poder político. Entonces es una especie de cuarto de torturas del poder político, y en Ecuador no se puede levantar la voz contra Correa porque se va uno para la cárcel. Un médico eminentísimo, el doctor Figueroa, ha sido condenado a 6 meses de prisión por difamar a Correa. Y aquí en Colombia quieren meter a la cárcel al presidente Uribe para callarlo. Esa es la táctica staliniana. Es que estamos en vísperas de un régimen dictatorial staliniano. Pero se encontraron con un hombre de coraje, se encontraron con un hombre de valor. Y se van a encontrar con el pueblo colombiano que no va a permitir estos ultrajes y estas tácticas stalinianas que está utilizando el señor Cepeda y sus amigos en el Congreso. Discutan los problemas nacionales, pero no utilicen estos sistemas bien conocidos en la historia de la opresión mundial contra la opinión libre. Sigue la guerra en Irak. El gobierno iraquí está lanzando ataques aéreos en la ciudad de Faluya. Hay más muertos, hay más bombas. La situación en Irak es pavorosa. Y en Hoy en la Historia hablaremos de un tema que no puede permanecer en el olvido: la muerte del cura guerrillero Camilo Torres en el ELN cuando emboscó su patrulla y dio muerte a 3 soldados de la República, y en la contraofensiva perdió él la vida. Doloroso, tristísimo el episodio de un sacerdote, como lo ha habido en tantas ocasiones, que deja
de utilizar sus manos bendecidas para celebrar la Santa Misa y para bendecir, para utilizarlas en la violencia, en el odio y en la muerte. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. No, señor, no es así. Hola, muy buenos días. Claro que no es así. Oigan, porque esta es la canción del Real Madrid, el himno del Real Madrid, porque ayer ante cerca de 45.000 aficionados entre colombianos y seguidores madridistas fue presentado en el Estadio Santiago Bernabéu el colombiano James Rodríguez como nuevo jugador del Real Madrid. Cordial, amable, generoso y muy feliz lució el nuevo 10 del equipo merengue. Estoy feliz de estar aquí, es un sueño hecho realidad. Espero dar muchas alegrías y ganar muchos títulos, afirmó el exjugador del Mónaco desde el Palco de Honor del Santiago Bernabéu. James jugará en el Real Madrid hasta junio del 2020. Fue comprado por 80 millones de euros al Mónaco y en su primer día ya es un fenómeno comercial. En la tienda virtual del equipo merengue se vendieron 47.000 camisetas a un precio de $104. Éxitos en esta nueva etapa para James Rodríguez y esperamos que su rastastá se imponga en el equipo blanco. Termino diciendo, ¡Alá Madrid! Y nada más. Bueno, eso quiere decir que ya el Real Madrid recuperó cerca de $4 millones de la ¿Cómo le inversión el primer día. El primer día. No, esto es emocionante, Tata, es emocionante, y en la medida en que este muchacho es tan querido, es tan amable, proveniente de una familia muy pobre, pero con una calidad humana, la calidad del hombre colombiano. Del hombre colombiano, que es un hombre bueno, que es un hombre trabajador, que es un hombre sencillo. ¿Cómo nos representa James Rodríguez? Mire, y cómo nos alegramos por su victoria. Claro ¿Cómo que estamos sí. felices por su victoria? Yo digo que esos dólares nunca quedaron en mejores manos que en las de James Rodríguez. Pero sobre todo el orgullo de ser colombiano y el orgullo de los colombianos de tener un compatriota nuestro produciendo semejante fenómeno de popularidad. Es que pues no ha jugado un partido, no ha llegado a los entrenamientos y mire usted lo que pasa en España con nuestro James Rodríguez. El camino ha sido duro. El árbol vive de lo que tiene sepultado, lo decíamos ayer con un poema de Francisco Luis Bernárdez, ¿no? Lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Cuántas horas silenciosas, cuántas dificultades, cuánta lucha, cuánta disciplina hay en estos triunfos. No crean que eso cae del árbol como fruta madura. No. No, eso es con lucha, eso es con tenacidad y desde luego con mucho talento, que ese sí es un regalo que Dios le da a algunos a los que quiere premiar. James Rodríguez está en el Real Madrid. Montserrat Fernández. Muy buenos días. Bueno, los felicito por lo de James Rodríguez, que es de verdad, es algo impresionante en España. Incluso ustedes saben que en España son muy aficionados a los chismes, ni siquiera la crisis ha impedido que se siga con ese periodismo que es muy cuestionable. Ya muchos hablan de James Rodríguez y de su esposa Daniela, dicen que no tienen nada que envidiarle a las otras bellezas esposas de otros futbolistas. Yo espero que la fama no le haga daño a esa pareja tan bonita, de verdad. Es también un reto, ¿no?, en el mundo en el que van a estar, pero James Rodríguez es la noticia. Bueno, no quiero hablarles de eso, quiero, eso sí, felicitarles, porque es un ejemplo a seguir sin lugar a dudas, por ahora, ¿no? Comenzó la operación exterminio del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe, de eso quiero hablarles. Aunque, bueno, para ustedes no es raro, se veía venir y les va a costar, ¿no? Porque el Centro Democrático ha reaccionado con la firmeza y la contundencia que tanto echábamos de menos en los anteriores parlamentarios que se decían uribistas y que muchos no abrían la boca y no sabían defender la causa. El show vino, como siempre, de la mano del obsesivo Iván Cepeda, quien radicó una solicitud de debate de control político contra el exmandatario por la misma cantaleta que siempre repite, las supuestas relaciones con grupos paramilitares, los mismos paramilitares, creo que es bueno recordarlo, que Álvaro Uribe desmovilizó y encarceló. La historia es que el Centro Democrático no cayó en la encerrona
y muy inteligentemente salió a enfrentar al senador del Polo Democrático Iván Cepeda. Ernesto Macías habló de la obsesión de Cepeda con Uribe, que calificó ya como una enfermedad, no solo con Uribe, sino con su familia también, y denunció que intentara suplantar a la justicia cuando va a la cárcel a entrevistar y a recolectar información a su conveniencia. Iván Cepeda montó una fiscalía privada, dijo Ernesto Macías. Lo que hace Cepeda es una presión indebida a la justicia. Y la senadora Paloma Valencia, quien fue nuestra compañera en este programa, y a quien algunos medios de comunicación ya le pusieron el calificativo de polémica. ¿Qué medios, no? Es increíble. Pensar diferente es un problema. Bueno, pues salió a defender a Uribe con contundencia y dijo que ese camino de llevar el debate político a la judicialización, pidiendo que la Corte Suprema de Justicia asuma los procesos de Uribe, es irrespetuosa, y recordó que de todos es sabido la animadversión de los magistrados de la Corte hacia Uribe. Y muy rápidamente también les digo que el comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, a través de una carta negó las acusaciones que hace este paramilitar que se llama Ernesto Báez y lo calificó de consultor de cabecera de Iván Cepeda y recomendó que le preguntaran a la OEA y a la Iglesia que estaban allí y que saben la verdad. En definitiva, el Centro Democrático no se dejó arrinconar, reaccionó con la firmeza necesaria y anunció un debate que muchos añoramos y creemos necesario, el de la FARC política. Estamos esperando, qué maravilla. Ese debate se ha quedado pospuesto durante años, ¿no? Para que Iván Cepeda responda por él y responda por su padre, quien le dio el nombre a uno de los grupos más belicosos y más trágicos, más asesinos que ha habido en la historia de Colombia, el Frente Manuel Cepeda Vargas. Las FARC han hecho política, acaban de hacer política en estas elecciones, la acaban de hacer, y entonces uno no se explica cómo haya tanta gente presa o que estuvo presa porque saludó a un paramilitar al que se lo tenía que encontrar fatalmente cuando los paramilitares eran dueños de vastas regiones del país, en la época del gobierno de Andrés Pastrana, cuando el país quedó en manos de los violentos, de los unos y de los otros, con lo que acabó Álvaro Uribe Vélez imponiendo el derecho y dejando nuestras gloriosas fuerzas militares como las únicas que eran dueñas del territorio nacional. Pues bien, esos acusados por parapolítica fueron a la cárcel porque tuvieron que encontrarse con un paramilitar. ¿Y qué pasó? ¿O qué ha pasado con todos los políticos de izquierda que visitan los campamentos militares, que están con ellos, que se reúnen con ellos, que hablan con ellos y por ellos? Como la señora Piedad Córdoba o el señor Cepeda, que visita las cárceles armado de videograbadora para preconstituir pruebas a su favor o en contra de otros, montando, como bien lo dijo el senador Macías, montando una fiscalía privada. Bueno, en fin, para el debate el Centro Democrático está listo, pero el país tiene problemas muy serios, ¿no? No hay que perder tiempo. La situación está muy grave, de manera que veamos qué es lo realmente prioritario. Si estos santistas a ultranza y dueños de tanta mermelada quieren hacer los debates, se harán los debates, pero que quede tiempo para hablar de los grandes problemas nacionales. Sí, el gran problema, el problema, doctor Londoño, es que sea un efecto distractor, ¿no? Que por intentar de alguna manera intentan desviar la atención para evitar los temas fundamentales y los temas centrales. Yo creo que no debe caer el Centro Democrático. Claro, como el tema central del que ahora nos hablará más adelante Sergio Gel, el tema del contrabando que se está comiendo el país. ¿Y quiénes son los del contrabando? Las FARC. Las FARC. Las FARC con su producción de cocaína. Esas enormes riquezas hay que lavarlas y las lavan y traen billetes, montañas de billetes, ¿no? Mucho mejor traer contrabando y con eso terminan también por lavar sus gigantescas fortunas. William Calderón.
Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 23 de julio del año 14, son las 6:28. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe de la oposición en Colombia, dijo que el gobierno y las FARC deberían acelerar y firmar el cacareado acuerdo de paz para someterlo a la opinión pública. En constancia radicada señaló, abro comillas, dada la evolución de las circunstancias del país, el gobierno y las FARC deberían acelerar, firmar a la mayor brevedad su acuerdo de paz y someterlo a consideración de la opinión pública, porque lo que está viviendo el país es una tortura. Según el expresidente, esta es una tortura porque de un lado se ilusiona a las mayorías colombianas de parte del gobierno y de otro lado se incrementan las acciones violentas por parte de las organizaciones terroristas. Coincide lo expresado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez con lo que desde la hora de la verdad el exministro Fernando Londoño viene repitiendo cada mañana, exigiendo hechos y menos palabrería y propaganda. Mientras tanto, la farsa la hace ahora el fanfarrón de turno, Sergio Jaramillo, recorriendo el país por nuestra cuenta y riesgo. Más de lo mismo, doctor Londoño, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta las próximas elecciones? Esto no va a durar mucho. La gente va a salir de su engaño. ¿Qué hace Sergio Jaramillo recorriendo el país, echándose conferencias en todas partes para convencer a quién? ¿Por qué no se va a La Habana a convencer a los de las FARC para que firmen un acuerdo de paz y para que entreguen las armas y se pongan a disposición de la justicia, para que seamos benévolos con ellos y reconozcan a sus víctimas con nombre y apellido y liberen a los niños que tienen secuestrados? Y digan dónde están las minas antipersonas para desminar el país y entreguen a los secuestrados o entreguen los cadáveres de los secuestrados que por centenares tienen todavía en el corazón de la selva. Y vamos a ser generosos, desde luego, hay que serlos, estamos dispuestos con unas personas que se entregan y que se ponen a disposición de la justicia para que los juzgue y los condene por sus innumerables crímenes, siendo magnánimos y reduciéndoles sustancialmente las penas en una justicia transicional, pero no trayéndolos al Congreso de la República y no entregándoles el país, que es lo que pretenden. El presidente Uribe tiene la razón. Aceleren el proceso de paz y no más palabrería y no más promesas y no más espaldarazos comprados. ¿Quién nos dice cuánto costó la visita de Clinton, de Felipe González y de Tony Blair a Colombia? ¿Cuánto costó? Eso es con plata en mano. Esos espaldarazos no son gratuitos. Que salga el presidente de la República y diga que es que ellos vinieron por su cuenta y riesgo y porque son muy amigos de la paz de Colombia y que no cobraron nada. Que nos lo digan. Bueno, a los hechos, a las cosas, colombianos, a las cosas. Déjense de tanta basura retórica y hagan la paz. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos, 6:32 en la mañana. Hemos hablado en la hora de la verdad en repetidas ocasiones de la alianza China-Rusia, los países que, como lo hemos dicho aquí, son conocidos mundialmente por vetar las resoluciones de la ONU que buscan castigar a tiranos del mundo como el sirio Bashar al-Assad. Nos referimos hoy, doctor Londoño, a estos dos países contándole en primer lugar a nuestros oyentes que hoy uno de los artículos que más rotan en los institutos políticos del mundo es uno supuestamente realizado por Fidel Castro, donde este sostiene concretamente que Rusia y China son las dos naciones llamadas a encabezar un nuevo mundo que permitirá la supervivencia humana si el imperialismo no desata antes una criminal y exterminadora guerra. Pues bueno, mientras esto dice Fidel, Obama anda bastante ocupado en los asuntos internos y en la guerra que se desata cada día y que adquiere más peso en países de Medio Oriente. Pues mientras esto ocurre, Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping se mueven
mueven como pez en el agua por Latinoamérica, buscando una cosa concreta: poderosas alianzas militares, económicas y políticas en 3 países concretamente de esta región. Hablo de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Hay que recordar, doctor Londoño, que el pasado 11 de julio Vladimir Putin visitó 4 países: Argentina, Brasil, Nicaragua, donde realizó una visita muy corta para afianzar los lazos con Ortega, y Cuba finalmente, donde según los propios rusos logró ganar influencia en la isla por cuenta de la condonación del 90% de la deuda cubana, y también logró diseñar estrategias secretas con los hermanos Castro. Mientras Obama, como dijimos, sigue ocupado en otros asuntos, el presidente chino le sigue el paso a Putin y se mueve por esta región, por América Latina. Ya estuvo en Brasil, visitó también Venezuela, concretamente Caracas, donde concretó 38 convenios de cooperación con Nicolás Maduro, y quedó claro que este gigante asiático tiene el mando de Venezuela, porque este país supera el nivel de las reservas internacionales. Hay que decir también que hoy Xi Jinping está en Cuba, donde al igual que Putin fue recibido con bombos y platillos, esto lo vemos en las imágenes, y donde, según indica la prensa cubana, suscribió con Raúl Castro acuerdos de cooperación. En total son 29 de ellos. También tuvo encuentros secretos con Fidel Castro, secretos no, abiertos con Fidel Castro, pero no se sabe de los contenidos de estas conversaciones, pero sí lo que queda claro es que Rusia y China están logrando más peso en esta región, y Estados Unidos principalmente no se da cuenta ni se manifiesta ante estas visitas. Lo que dijimos y lo que repetimos. Ya se vieron las orejitas del lobo y ya sabemos quiénes presionaron la sentencia infame que se dictó contra Colombia en La Haya. Rusia y China, que son los principales beneficiarios de una sentencia que les permite construir un canal interoceánico en Nicaragua, que les permite el acceso a las aguas del Caribe y que les abre el espacio para que se tomen a Cuba, se tomen a Nicaragua, se tomen a Venezuela, y para que caiga la fruta deseada, Colombia. Este es un problema geopolítica, y por eso viene primero Putin y recorre la región y celebra convenios internacionales de gran trascendencia para esos países, y luego viene China, que es dueño de Venezuela. Jessica, usted se refirió al tema apenas de pasada. La deuda de Venezuela con China alcanza 25.000 millones de dólares. 25.700, sí señor. Las reservas totales de Venezuela, si es que de verdad existen todavía, porque sobre eso no hay prueba ni se sabe dónde está, valdrían 20.000 millones de dólares. Luego, China es dueño de Venezuela. Y lo que quiere tapar Maduro, porque ayer lo decía, que eso es una deuda, pero que ellos van a pagarla, y lo quiere tapar, y usted lo dije bastante claro. China es la dueña de Venezuela en este momento, porque ¿cómo va a pagar esta deuda? Lo dice Leopoldo López, lo dicen todos los opositores hoy. Esto es dramático y nadie se da cuenta de esto, y Nicolás Maduro, como siempre, quiere tapar esta situación. Y China y Rusia son dueños de Cuba. Luego, entrambos son dueños de Cuba, son dueños de Venezuela, se quieren apoderar de Colombia, y Colombia no se da cuenta. Y sigue Sergio Jaramillo recorriendo el país, hablándonos de las maravillas de los acuerdos con las FARC, que son la estrategia chavista para tomarse a Colombia. Les recomendamos el libro, lo encuentran en Twitter y lo encuentran en Facebook. Colombia, la paz se negocia, no se conquista. Eso no es a bala, eso es con las conversaciones en La Habana con Humberto de la Calle, como se quieren tomar y se están tomando a Colombia. Esa es la dolorosa verdad. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues seguimos hablando del hueco fiscal, doctor Londoño, porque los planes que tiene el gobierno pues sí muestran que hay una gran preocupación por el panorama fiscal que le espera al país. Por eso se empieza a hablar de que el gobierno estaría preparando un plan de amnistía. Recordemos que en la pasada reforma tributaria se había incluido este plan de amnistía, pero fue un plan tumbado por la Corte Constitucional, lo declaró inconstitucional pues esa alta corte.
Se cayó la amnistía, pero el gobierno quiere revivirla a como dé lugar. Ahora se dice que se está preparando un acto legislativo mediante el cual se crearía una amnistía con un impuesto de 10% para la legalización de capitales que no estén declarados. En la pasada amnistía, mientras estuvo vigente, más de 2.000 contribuyentes se acogieron a la misma y digamos que se logró repatriar unos 40.000 millones de pesos según estimativos iniciales. Con esta nueva amnistía se estaría apuntando a un recaudo, óigalo bien, entre 7 y 14 billones de pesos, según los estimativos iniciales que hace el gobierno. Lo cierto, doctor Londoño, es que hay un hueco fiscal muy grande. El gobierno está viendo por todos lados cómo hace para recomponerlo y para superar ese hueco, un hueco que hay que decirlo, doctor Londoño, como lo señalaba usted hace un momento, pues lo está creando varios factores, entre ellos uno muy pesado es el contrabando, como lo denunció el presidente de Inex Moda, Carlos Eduardo Botero. Un contrabando que por supuesto está afectando no solamente a la industria privada, sino que está repercutiendo por supuesto en el sector público y en el panorama fiscal colombiano. Contrabando que se utiliza, entre otras, para lavar los activos producto del narcotráfico. El hueco es muy grande, del sector de hidrocarburos también llegan malas noticias que nos dan cuenta de que el hueco está creciendo, y lo que está haciendo el gobierno es viendo cómo logra tapar ese hueco. Ahora se habla de una nueva amnistía después de que se haya caído la que todos conocimos que tumbó la Corte Constitucional. Entonces sume, primera reforma tributaria que empieza a mostrarse ahora en todos sus efectos sobre la clase media colombiana. Venta a la carrera de Isagen. Segunda reforma tributaria. Y ahora amnistía para los capitales. Sí, eso con un costo obvio, ¿no? Si llegan esos capitales, ¿a cómo se va a poner el dólar? Ah, claro. Porque esos capitales son dólares que no habíamos visto al mercado. Eso, claro, por supuesto. Entonces, entre los capitales golondrina, los capitales de la mafia, es decir, del oro y de la cocaína, más los capitales de la amnistía, el dólar se pone a nada y la gente que trabaja en Colombia en la ruina. Los cafeteros, pues que preparen la paila para pedir limosna en las carreteras. Ya no tiran piedra porque ni ganas ni fuerzas van a tener para tirar piedras los que se camuflan con los campesinos cafeteros, sino que pongan la paila a ver quién los mantiene. ¿Y qué mensaje dejan las amnistías, no? También, esa es la otra pregunta de fondo. Este es el país de las amnistías para muchas cosas, ¿no? Tranquilo, no declare que tranquilo. Después le llega su amnistía. Sí. Siempre que hacen una amnistía, prometen que esa es la última. ¿No ha visto? No, y es que pasa con todo, sí. Pasa con los comparendos de tránsito, pasa con, mejor dicho, se ha vuelto pan de cada día. Todo se amnistía y cada amnistía será la última. La situación fiscal del país, lo hemos repetido 1000 veces, lo comentábamos y lo discutíamos con Iván Duque, senador del Centro Democrático ayer, o antier. Hablábamos del problema fiscal, que es uno de los problemas colosales de este país. Eso hay que taparlo. Tapen. Y para taparlo, nada mejor que el circo. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. La noticia que les tenemos hoy corre por cuenta de la infraestructura vial en Antioquia. Ayer estuvo el presidente Juanpa y la ministra de Transporte Cecilia Álvarez junto al gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, anunciando que su pacto con Antioquia está vigente, lo que se manifiesta en las adjudicaciones de las autopistas para la prosperidad, especialmente las conexiones al Pacífico 1, 2 y 3. La vigencia del compromiso de Juanpa llegará hasta el próximo mes, cuando se espera esté licitada la conexión norte, como llama el gobierno, al anhelo de los antioqueños en la construcción de la Troncal de la Paz, desde la gobernación de Juan Gómez Martínez, que comunica a Puerto Berrío con Caucasia, y la conexión al río Magdalena II, que comunica la Ruta del Sol con Puerto Berrío, para acortar el viaje desde Bogotá hasta Cartagena, en la medida en que el tráfico entre estas dos ciudades no tenga que pasar por Bosconia Cesar al nororiente del país. La conexión entre Medellín y Remedios por Cisneros
y la conexión entre Medellín y el Urabá queda aplazada, dice Juanpa y la ministra, hasta el primer trimestre de 2015, esperando que se sumen proponentes a los 4 proyectos que la componen. Ya no alcanza Mario Huertas ni Luis Carlos Sarmiento para estos proyectos. Así es, hemos reiterado a los oyentes que las grandes constructoras internacionales, a pesar de estar precalificadas, no han presentado propuestas económicas para las concesiones 4G, incluidas las autopistas para la prosperidad, porque no hay cierre financiero, no hay plata. Para ser francos, las grandes firmas constructoras internacionales han manifestado, además del tema financiero, dificultad en las negociaciones con las comunidades y con la sobreposición de títulos mineros en los trayectos, lo que hace más complicado la explotación de las canteras y la negociación para adquirir los predios. La financiación de las concesiones 4G se complica, oyentes, toda vez que ayer en sesión plenaria del Senado de la República se aprobó la proposición para estudiar la venta de Isagen, con cuyos réditos el ministro de Hacienda esperaba financiar el fondo de las autopistas 4G. Existe un consenso. Una partecita, más o menos el 10% de la plata que se necesita. Las firmas internacionales serias, las firmas de ingeniería sólidas del mundo, miraron los pliegos, los compraron, se registraron y se fueron. ¿Y se fueron por qué? Porque eso no tiene cierre financiero. Porque los riesgos son incalculables. Imagínense que asume la persona todos los riesgos geológicos y los riesgos de las comunidades que aparecen en el camino de las carreteras. ¿Y cómo se maneja el riesgo de comunidades? Ese es un problema estatal. Ese no es un problema de un ingeniero. Ese es un problema de las autoridades de policía y de las autoridades judiciales. Garantizar la ruta, garantizar el terreno. Pues bien, se fueron. ¿Quiénes se quedaron? Los amigos de Juanpa. Mario Huertas y el doctor Luis Carlos Sarmiento, ambos con la promesa de que en el camino se arreglan las cargas por cuenta de los colombianos. Y a veces no quedan bien arregladas las cargas y el ingeniero se quiebra, a veces. A veces les arreglan las cargas y el ingeniero se enriquece, también a veces. Lo cierto es que el país está en manos del desorden y en manos del caos. Y la infraestructura es uno de los puntos donde se ve el efecto de este caos y de este desorden. Y en un minuto estaremos con el senador del Frente Democrático, Alfredo Rangel, quien nos hablará de los proyectos del Centro Democrático para buscar justicia en favor de quienes se baten por nosotros en el campo de batalla y quienes protegen nuestra vida, nuestra honra y nuestros bienes, los militares y los miembros de la Policía Nacional.